Muy bien, no, Ángel, muchísimas gracias. Nada, oye, un placer estar aquí con vosotros. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Decía, la hora es complicada, ¿eh? O sea que lo que sí... Es tu reto, es tu reto. No, es mi reto. Y si veis que alguno se está empezando a dormir, le ¡pam! Codazo ahí derecho e izquierda para que se nos despierte. O sea, os doy autorización plena para que lo hagáis, ¿vale? La cultura se desayuna una estrategia, ¿no? Un título... ¿Alguien sabe de quién es esta frase, no? Es, bueno, que no sé si habéis escuchado alguna vez, pero es de Peter Drucker, ¿no? Inicialmente se la acuñó a él. Pues os voy a retar un pelín, ¿vale? Esta frase la voy a reformular hasta en 3 ocasiones. A ver al final con cuál os quedáis, ¿vale? De las 3. Pero antes que levante la mano quién de vosotros siente que tanto él o su negocio o su equipo va un poco como esto. Bien, levanta la mano. ¿Sí? Los que no levantéis la mano, ¿no sentís velocidad? ¿O sentís doble de velocidad? ¿No? Bueno, me imagino. ¿No? Digo, es que hay una realidad, ¿no? Que es, yo creo que todos sentimos que hay una velocidad de cambio externo muy grande, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de velocidad de cambio externo, hablo del mercado, de los competidores, de la geopolítica. Yo creo que no se nos escapa a nadie que vemos, oye, que cada vez el mercado va más rápido, que cada vez hay más cuestiones geopolíticas que influyen en el negocio, ¿no? Y que cada vez, oye, también incluso temas económicos que no podemos encontrar en nuestros pequeños negocios, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer algo en hacer que esto vaya más despacio? ¿Sí o no? ¿Qué creéis? ¿Podemos hacer que haya menos guerras? No. ¿Podemos hacer que el mercado, que los competidores vayan más rápido? Catapunche, pum, nada de nada, no podemos hacer nada. Dices, si no podemos cambiar la velocidad de cambio externo, ¿qué podemos hacer? Controlar la velocidad de cambio interno. ¿Y qué es la velocidad de cambio interno? ¿No? Pues es lo que llamamos la estrategia, por un lado, la cultura, por el otro, las personas, los procesos. ¿No? Ya sabéis, a mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice, las batallas se libran fuera, pero se ganan dentro. ¿Qué quiere decir con esto? Que incluso en vuestros negocios los problemas que tengáis estarán fuera, de competidores, de mercado, de financiación, de lo que tengáis. Pero decís, ¿cómo puedo ganar esa batalla que tengo fuera? Trabajando dentro de mi empresa, o trabajando dentro de mí, trabajando en mi cultura, trabajando en mejores personas, trabajando en mejor talento, con una mejor estrategia. Por tanto, dado que la velocidad de cambio de fuera no la podemos cambiar, la velocidad de cambio interno nuestra tiene que ser mayor. Incluso nosotros, como profesionales. Y si tengo un problema fuera, ¿qué tengo que hacer? Ver cómo lo gestiono yo. ¿Sí? Porque si no, lo de fuera cada vez va a ser más rápido. Y dice, no, bueno, es que no quiero que haya cambio, ni que vaya todo tan rápido. Pues os diría, bienvenidos a la vida y bienvenidos al negocio, porque esto va a estar seguro para siempre, ¿no? Porque esto cada vez va a ir más rápido, ¿no? Entonces, la tesis que os voy a decir es cómo podemos darle más velocidad tanto a cultura como a estrategia, y principalmente el foco en cultura, ¿no? Que de ahí el título. ¿No? El título, como os decía, es de Peter Drucker, ¿no? Aunque el ex CEO de Ford en el año 2006 fue el que más un poco lanzó, ¿no? Esta frase arriba, ¿no? Que dice, la cultura se desayuna una estrategia, ¿no? ¿Qué quiere decir un poco, ¿no? Esta frase? ¿Cuánto es de importante lo que es la cultura, que queramos ser que entendemos de cultura, y cuánto es importante la estrategia? ¿No? Entonces, mi tesis va a ser que necesitamos seguramente ambas. ¿Y cómo podemos hacer para solaparlo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Me sacáis un dedo así para saber que no os estáis durmiendo? Digo, porque tengo un foco aquí que me está cegando. No sé si se me está durmiendo alguien o no. Digo, si no, le lanzamos el mando así para que se nos despierte. Venga, pues seguimos. Mira, lo que os voy a... A ver si puedo pasar por aquí. Eso es. Entonces, hemos dicho más velocidad, ¿no? Entonces, la primera reformulación de la cita. Dices, oye, ¿la cultura se desayuna una estrategia? Y digo, oye, principalmente sabiendo que todo va más rápido, yo diría, ya de primera la cambiaría. Yo diría, oye, la velocidad, si no hacemos nada, se desayuna a la cultura de estrategia. ¿No? Y dice, oye, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra, ¿no? Framework que os voy a enseñar ahora, que me ayuda mucho para posicionar, oye, ¿dónde está vuestro negocio si tenéis ahora? Y si no lo tenéis, que os ayude a posicionarlo en el futuro, ¿no? Es decir, ¿me falta cultura o me falta estrategia, ¿no? Entonces, fijaros, si os fijáis en la matriz, ¿sí? Veis que por un lado tenemos, oye, de 0 a 10 un eje y de 0 a 10 otro eje, ¿no? Hasta aquí es sencillo. Entonces, si posicionamos por un lado la estrategia, es decir, oye, ¿cuánto de estratégico soy o es mi negocio? ¿Cuánta claridad estratégica? Claridad estratégica, ¿qué entendemos por ello? Es, oye, ¿hacia dónde voy? ¿Qué plan estratégico tengo? ¿Cómo voy a llegar a él? Es decir, esa claridad de, oye, tengo claro que voy hacia aquí de esta manera, con esta ejecución y cumpliendo objetivos, ¿no? Por ponerlo un poquito fácil, pero sé hacia dónde voy y tengo un plan, ¿vale? Y por otro lado, de 0 a 10, ¿cómo es de mi cultura de sana? Cultura, cuando hablo de cultura es talento, people, personas, ¿no? Es decir, oye, de 0 a 10, ¿cómo estoy? Entonces, oye, de 0 a 10, ¿cómo estaría estratégicamente? Y de 0 a 10, ¿cómo estoy como persona? ¿No? Entonces, aquí veréis que nos salen como 4 ejes.
¿Qué ocurre si no tengo ni estrategia ni cultura? Pues es lo que denominamos nosotros, que es como una empresa que es zombie. Oye, no tengo estrategia, voy andando por un sitio como un zombie, me choco, oiga, que por aquí no es, vuelvo a cambiar hacia donde voy. Y si no tengo personas, lo mismo, no llevan la velocidad, cada cual hace una cosa, no hay muchos roles asignados, ¿no? Entonces hay muchas empresas que denominamos que van como zombies. Sí, de eso espero que ninguno de vuestros negocios esté así, porque si no estaremos fastidiadetes, ¿no? Que eso no sé ni hacia dónde ni con quién. Y dices, wow, complicado, ¿vale? Entonces por eso llamamos empresa zombie, ¿vale? Cuando estamos en niveles bajos. ¿Qué ocurre cuando de repente voy a otras empresas y me encuentro, joder, que ahí las personas funcionan fantástico, la gente se lleva bien, pero me encuentro que cada uno va como pollo sin cabeza? Es decir, me encuentro con una cultura muy sana, ¿sí? Es decir, hay mucha claridad, hay mucha transparencia y buena comunicación, pero le preguntas a uno sobre temas estratégicos, ¿y esto para qué lo estás haciendo? ¿Y esto a dónde os lleva? Y digo, lo tengo que hacer, ¿no? Y te encuentras equipos que están un poco desalineados en la parte estratégica, sí que igual un poco en dirección, pero la comunicación hacia abajo no llega, y como no llega, estratégicamente, eso es. Entonces, ves que cada departamento tira para un lado, cada departamento opera lo suyo, ¿no? Marketing con finanzas, discusión, porque no entienden el para qué estratégico. Entonces ahí, ¿no?, me encuentro con departamentos como Pollo sin Cabeza o como equipos como Pollo sin Cabeza, ¿sí? ¿Cómo creéis que es que llamamos cuando tenemos mucha claridad estratégica, pero el equipo no tira? Es decir, tenemos una dirección, un comité, o nosotros mismos, ¿eh? Sabemos muy bien dónde tenemos un plan estratégico increíble, sabemos cómo queremos llegar, pero en ejecución no tenemos las personas para hacerlo bien, o el talento para hacerlo adecuado. Nosotros lo llamamos que es como, digamos, como un caracol, ¿no?, que es al ralentí. A ver si nos quiere funcionar. Vamos a los técnicos que son mágicos. Pues es como un caracol, ¿no? Decimos que lo llamamos el ralentí, ¿no? Es decir, oye, cuando tenemos una empresa que estratégicamente va muy bien, ¿no?, tiene mucha claridad, pero le falta esa parte de las personas, dices, ¿va a la velocidad que tiene que ir? Dices, no, te hace falta meter propulsión en la parte de personas. Y esto también me pasa, ¿no? Te encuentras con planes estratégicos perfectos, unos business plan fantásticos de startups que van a lanzar y dices, bueno, pero ya ahora está en la acción, porque la cultura no deja de ser acción. ¿Sí? Ahora vamos a ver que estrategia es cabeza y cultura es manos. Entonces, si yo tengo muy claro en mi cabeza el hacia dónde, pero luego no tengo las manos claras, no voy a ir a la velocidad que hemos visto que necesito para que el mercado no se me zampe, ¿sí? Entonces, como podéis imaginaros, ¿cuál es la clave? Pues cultura y estrategia, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Son lo que llamamos, para que sea esa transformación, ¿no?, que me gusta representarlo, ¿no?, con esta mutación, para que sea esa transformación, tenemos que estar en las dos, en cultura y en estrategia. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? ¿Más o menos bien? Sí. Pues entonces, no sé si ahora, ¿vale?, pero en otro momento sí que me gustaría que os planteáis, oye, ¿dónde está mi empresa hoy? De 0 a 10 en estrategia, ¿cómo voy? Y de 0 a 10 en cultura, ¿cómo voy? ¿Y qué necesito? Porque a veces confundimos si, oye, necesito reforzar la parte de cultura, oye, ¿qué está pasando en mis personas? ¿Qué está pasando en los comportamientos? Porque cultura son comportamientos. Ahora vamos a ver un poquito más sobre cultura, ¿sí? Pero entonces no podemos accionar, ¿no? Tenemos que ver dónde accionar, qué y de qué manera y cuándo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, como veis, claridad estratégica más cultura sana, las dos, ¿no? Recordad que el título era la cultura se come la estrategia. Bueno, es importante, claro, porque si no tienes la acción, solo con la cabeza de la estrategia no es suficiente, pero necesitamos las dos palancas al mismo tiempo. Pero fijaros, y dices, Álvaro, ¿qué puedo hacer para que esto vaya más rápido? Pues fijaros, yo lo que más siento constantemente es que cuando la organización o la empresa, incluso vosotros en vuestros negocios tenéis claro el propósito y lo transmitís, ¿no? No sirve nada que tengáis un propósito claro vosotros o que lo tenga un propósito claro la dirección, no, sino que el conjunto de la organización tenga un para qué claro, es decir, que cualquier empleado sepa el para qué está haciendo lo que está haciendo en su día a día, que muchas veces no pasa. Yo vengo a trabajar, hago mi trabajo, me pagan y me piro, ¿no? Que eso ocurre, ¿eh?, también. Pero cuando eres capaz de ese propósito, no solo comunicarlo, que ahora vamos a ver que cultura no es, mira, nuestra misión, nuestros valores son estos. Toma un manual. Estos son, ¿no? Hacemos una jornada, los valores de la compañía son, y al día siguiente ya las personas han integrado los valores. Pues eso no ocurre ni de coña, ¿no? Dices, oye, ¿la comunicación ayuda a la cultura? Un 5%. ¿Qué es lo que más ayuda a la cultura? Hay una palabra mágica que la voy a repetir ahora muchas veces, los comportamientos.
cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que imitamos. Y ahora vamos a hablar de imitación porque cultura es comportamientos y cultura es imitación. Yo os pongo un ejemplo rápido ahora. Cuando entráis mañana a trabajar a una nueva empresa, ¿sí? Y llegas el primer día, entras a la oficina, no te dan los buenos días. O te dan los buenos días una persona y el resto tecleando. Bueno, tú te sientas a trabajar, empiezas a trabajar, te dan aquí, oye, estos son las normas de la empresa, los manuales de comportamiento. Ok, te los tienes que leer y tienes que hacer estos cuantos cursos, ¿vale? Llega la hora del café y ves que a las 11:30 se levanta la gente. Ah, pues entonces tú dices, pues a las 11:30 me podré tomar un break, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a imitar comportamientos de gente de nuestra compañía que es similar a nosotros, ¿no? Que llamamos que son pares, peer-to-peer, ¿no? Entre pares que es similares a nosotros. Entonces, Álvaro, ¿qué herramienta es la más clave, cómo la trabajamos nosotros yo trabajo para una consultora de Londres, para cambiar la cultura? ¿Te sirve solo la comunicación? No. Sirve los comportamientos, es decir, cómo imitamos y qué imitamos dentro de la organización para que se empiecen a pasar cosas diferentes. Pero eso lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Vale? ¿Hasta aquí sí? Pues sacarme otro segundo dedillo. Bien, por aquí tengo, ahí estas están despiertas, por allí no veo, pero me imagino que también. Ah, grande, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces, recordar, necesitamos cultura, necesitamos estrategia y ese propósito que nos haga ir todavía más rápido. ¿Vale? Porque para mí estrategia es cabeza, propósito es corazón y cultura es manos. Entonces, Álvaro, ¿con qué mensaje me puedo quedar de estos minutos que estoy contigo? Necesitamos cabeza, corazón y manos. Cabeza, corazón y manos. Sí, oye, ¿necesitamos solo cabeza? ¿Estrategia? No. ¿Necesitamos solo manos? No. ¿Necesitamos solo corazón? No. Las tres. Por eso es difícil. Si fuese tan sencillo como tengo una idea con corazón y ya está, no, pero es que necesitas coordinar las tres cosas a la vez. Cabeza, corazón y manos. ¿Vale? Entonces, fijaros, en resumen, es ¿a qué responde la estrategia o la cabeza? Al qué y al cuándo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, principalmente? ¿A qué responde un propósito claro? A un para qué y a un por qué. ¿Sí? ¿Y a qué responde la cultura? Al cómo lo voy a hacer y al quién es. ¿Vale? Es decir, oye, la parte estratégica, parte de claridad estratégica es, vale, ¿qué queremos conseguir? ¿Y cuándo? Oye, pues quiero llevar a mi compañía una facturación X en... ¿Sí? ¿El propósito qué es? Oye, ¿para qué queremos esto? ¿No? La parte más trascendental, la parte del por qué. Oye, ¿por qué estoy existiendo como empresa? ¿No? Esa parte más trascendental que hace levantarme sabiendo el para qué estoy aquí. ¿Para qué voy a trabajar esa compañía si me han explicado bien el propósito? ¿O para qué yo decidí montar este negocio? ¿Sí? Hay que tener esa visión clara, ¿no? Y al final, la cultura, como os decía, es el cómo y el quién es. Oye, ¿y esto cómo lo vamos a hacer en ejecución? ¿Qué manos vamos a poner? ¿Y qué talento es el adecuado para cada cosa que hemos diseñado en la parte estratégica? Porque no todo el mundo vale para todo. ¿Vale? Entonces, os invito a hacer una segunda reformulación de la cita de Peter Drucker, ¿no? Si Peter Drucker me escuchase, diría, este tío que hace aquí, por eso he puesto entrecomillado su nombre abajo, oye, entre pregunta, porque esto es evidentemente una reformulación mía, ¿no? Entonces, decíamos, oye, culturas es hay una estrategia. Y digo, no. Cultura, estrategia y propósito, las tres, cabeza, corazón y manos, se desayuna a la velocidad que hemos visto. Pero ahí está el reto, y ahí está lo difícil. ¿Vale? Entonces, fijaos, os recomiendo este libro para hablar de cultura, que es de Leandro Herrero, es de Charles Font yo trabajo para esta consultora, y ahora sobre esto, ¿no? Cómo abordar el cambio de cultura desde los comportamientos. ¿Vale? Y es ahí donde voy a meterle un poquito de energía para daros un poquito, o cómo lo trabajamos nosotros el tema de la cultura. ¿Vale? Entonces, ¿cultura qué es? ¿Vale? Cultura para nosotros es un conjunto de valores, de creencias, de actitudes, de mentalidades, de procesos, de sensaciones y emociones, de reglas no escritas, de motivación, de comportamientos, de compromiso de las personas, ¿sí? De reglas no escritas. Todo esto es cultura, claro, y esto es un popurrí de cosas. Pero claro, dices, ¿alguna vez habéis visto algún valor por ahí andar? Son cosas muy intangibles, ¿no? O la motivación de nuestros empleados, porque la cultura también es cómo tengo comprometidos a mis empleados. Y dice, no, tenéis que estar comprometidos. Fantástico. Oye, no, te pago tanto, te doy un bonus a final de mes y ya tienes que estar comprometido. No. Dices, claro, ¿cómo puedo controlar esto? Dices, oye, pues mira, lo que nos hemos dado cuenta es que hay algo que sí es tangible en la cultura, que es cómo la gente se comporta en el día a día. Entonces, cuando tú vas a una organización y dices, ¿cómo puedo saber la cultura de una empresa? Tú ve, mira una reunión,
mira cómo es el día a día y ya ves cómo la gente se comporta. ¿Hay miedo a comunicarse? ¿Hay miedo al conflicto? ¿Hay transparencia? No. ¿Sí? Porque te encuentras que a veces, me encuentro muchas veces en empresas que yo me digo, Álvaro, aquí no discutimos nunca, esto es fantástico. Buah, entonces digo, esto huele peor de lo que pensaba, ¿no? Porque conflicto es necesario para poder crecer en una organización, ¿no? Porque si no hay conflicto, y no voy a entrar aquí, pero si no hay conflicto, es que aquí se está cayendo las cosas. Porque cada uno de nosotros pensamos diferente, en todo. Es decir, todos somos diferentes, tenemos una forma de operar profesionalmente diferente, tenemos unas labores diferentes, y hay muchas veces que las cosas no se dicen porque no hay confianza y respeto y porque no me da un espacio donde yo sentirme cómodo para hablar. Y eso es sano. Entonces, si llegas a una empresa y dices, ¿cómo puedo ver la cultura? ¿Cómo se comporta la gente? ¿No? Entonces ahí sacamos lo que llamamos ahí reglas no escritas, ¿no? Entonces, por eso para nosotros cultura es comportamientos, ¿vale? Entonces, a mí me encanta esta frase de resumen que dice, en la organización no podemos actuar en lo que la gente piensa y siente. Bueno, es que tienes que estar motivado, ¿no? O intentamos mandarles mensajes de motivación constante a las personas, ¿no? Pero donde sí tenemos capacidad de influenciarles es en lo que hace, en las conductas, ¿sí? En lo cómo la gente se comporta, qué hace, qué no hace. ¿Por qué? Porque imitamos, ¿no? Es decir, no hay cambio de cultura sin cambio de comportamientos. ¿Y qué es un comportamiento, no? Pues es este tipo de ejemplo que os decía, ¿no? Es decir, el extraer de lo que la gente empieza a hacer en sus departamentos, en su día a día, de ahí sacar una conclusión y desde ahí decir, vale, para ir a este punto que estratégicamente tengo claro, ¿qué personas son clave dentro de la organización que me van a llevar aquí? ¿Y qué inyecciones de comportamientos necesito ponerles para que la gente les imite? Entonces, yo os estoy hablando de comportamientos, os estoy hablando de imitación en cultura y os estoy hablando de que imitamos a todo el mundo. No. Imitamos a un tipo de persona concreto, ¿no? Y llegas a una empresa y ¿a quién copias? ¿Copias a alguien que esté de tu mismo rango o similar? ¿Pero copias al mismo? No. Copiamos a gente que tiene alta influencia, que influencia y que está bien conectada, ¿no? Gente que es muy empática, gente que socializa muy bien. Entonces, ¡pum!, le copiamos, que lleva tiempo en la empresa, pero que es nuestro baile, le copiamos. Entonces, ¿a quién tenemos que inyectar esos comportamientos para que la gente le copie y que nos lleve donde queremos? A esos, que nos llamamos agentes del cambio, influencers, bueno, muchas formas de llamar eso a una empresa, ¿vale? Pero, mensaje clave, no hay cambio de cultura sin cambio de comportamientos, ¿vale? Fijaros, esto es un poco lo que resume, ¿no? Es decir, que al final, lo que os decía, imitamos constantemente, aunque no nos demos cuenta. Seguramente lo que hayas visto en papá y en mamá, estés replicándolo tú en vida, muchas veces. Y decir, ¿por qué soy como soy? Pues que hay un tanto por ciento de vosotros que es así por vuestro padre y por vuestra madre. 100%. ¿No hay un tanto por ciento? ¿Se puede cambiar al 100%? No. Oye, me podéis mandar fuera de la sala, ¿eh? Creo que no, es mi sensación. Hay una parte que lo hemos visto en papá y en mamá, o las fuentes hablan de la fuente de amor, de quien hemos demandado más amor en nuestra infancia. No tiene por qué ser papá o mamá, pero es de quien hemos demandado, no el que más queríamos y el que más nos quería. Del que más reclamábamos amor, le hemos copiado muchas cosas y ahora en vida, si os miráis, dices, joder, si esto lo hago como mi madre, si esta manía tengo como mi padre. Pues cuando entras en una empresa y llevas un tiempo, copias. Copias un poco cómo se comporta con tu jefe, tu compañera, porque claro, como se lo hace ella y le parece que le va bien, pues yo lo hago también. Entonces dice, ¿cómo puedo controlar y que empiecen a suceder cosas diferentes? Intenta que la gente se comporte diferente, para que la gente que viene de por atrás, la cultura que viene desde abajo, empiece a copiar cosas que te llevan donde quieres estar. ¿Sí? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que la comunicación típica de arriba abajo, top-down, no produce cambios, ayuda. Pero realmente, cómo cambia la organización es de abajo arriba, ¿no? Inyectando comportamientos, empiezan a subir cosas diferentes, eso se empieza a contar con historias y las historias nos llevan a otra cosa. ¿Sí? Más o menos siguiendo. ¿Sí? Por eso estas imágenes, ¿no? Que el motor del cambio, el motor de coger esa velocidad es la imitación. Porque seguimos comportamientos observables de individuos que son como yo. ¿Sí? Son cercanos a mí. ¿Sí? Creo que veis este vídeo.
Un poco lo que resume el vídeo, ¿no? Quiero que sucedan cosas diferentes en la compañía, ¿no? Entonces digo, mira, tenéis que utilizar a partir de ahora más las escaleras porque es más bueno para vuestra salud. Tienes que dejar de fumar porque fumar mata, ¿no? Es decir, utilizamos muchas veces para producir cambios la comunicación formal. ¿Qué pasa? Nada. Dices, ¿se pueden cambiar comportamientos? Claro, y aquí viene un ejemplo, ¿no? Quiero que las personas empiecen a utilizar más escaleras. Entonces, es una manera divertida, ¿no? Pero dices, ¿qué comportamiento, como aquí os he puesto un ejemplo, puedo hacer en mi organización para que la gente empiece a comportarse de manera diferente? ¿Sí? Pero dices, ¿copiamos a todo el mundo? No. Oye, copia a todo el mundo de la organización, como os decía. Copiamos a un tipo de perfil muy concreto, ¿no? Que os dice que tiene dos atributos. Tienen mucho poder de influencia, y esto se mide, ¿no? El poder de influencia que tiene una persona en los demás, ¿sí? Y están muy bien conectados. ¿Y esto depende de la escala en la que estés en la empresa? No. ¿No? Nosotros cuando hacemos el estudio dentro de la compañía para ver quiénes son estos agentes del cambio que les llamamos, puede ser desde el que está en la recepción, como el junior que acaba de entrar, como el consultor senior que lleva mucho tiempo, da igual, es la gente que tiene capacidad de influir en los demás, porque necesitamos a gente de todos los estratos, ¿no? de todos los lados para inyectar esos comportamientos, ¿vale? Entonces por eso les llamamos agentes del cambio, influencers, bueno, los ingleses en gringos les llaman influencers, pero aquí en castellano queda un poco, agentes del cambio me gusta un poco más, ¿vale? Entonces, por eso os pongo aquí y voy acabando esta viñeta, dice, oye, la comunicación formal típica de arriba abajo, al final, del mensaje principal a lo que llega realmente a las manos, muchas veces no es lo que queremos, ¿no? De ahí la importancia de los comportamientos que os decía. Por eso la comunicación ayuda, pero no crea cambios. Entonces, pero Álvaro, ¿es suficiente con el cambio de comportamientos para que cambie la cultura? No, tampoco. La segunda palabra mágica es cambiar las historias. Y solo voy a hacer una apreciación. Es decir, las historias es lo que la gente a la que empezamos a replicar y empezamos a copiar, empieza a contar. Es decir, si yo veo y inyecto a esta persona un comportamiento que es, me lo invento, oye, pues al final todos los viernes tienes que tener una reunión con tu equipo para preguntarles cómo están, ¿no? Una reunión de 5 minutos. Y durante 15 segundos cada persona dice al llegar a la empresa, que esto se hace en una empresa en la que estoy ahora, ¿cómo estás hoy? En una palabra, emocionalmente, y qué puede hacer el equipo por ti. ¿Vale? Entonces todos los viernes a una hora determinada, oye, inyectas ese comportamiento que lo propone esta gente del cambio, de repente llega los viernes y de repente un departamento lo empieza a hacer. Y se empieza a rumorear, oye, ¿habéis visto que Pepe, Juan, estos han empezado a reunir? Oye, ¿qué han hecho esta tontería tú de cómo estás hoy y qué puede hacer el equipo por ti? Vale, lo probamos. Y de repente otro grupo lo empieza a hacer. Y de repente otro grupo lo empieza a hacer. Y de repente otro grupo lo empieza a hacer. Y de repente ves que algo que empezaba por un comportamiento que tú quieres inyectar, que es que se preocupe por su equipo, se empieza a copiar porque empezamos a imitar a esa persona que tiene ese poder de influencia y esa conexión. Entonces, ¿cómo puedo cambiar la cultura en la empresa? Cambiando los comportamientos. Cambiando los comportamientos y a partir de ahí las historias que se empiezan a contar las voy notificando como éxitos. Oye, pues en este último año, al final, algo que empezó por el departamento X, al final, y nos sentimos que hemos logrado cosas como equipo también. ¿Vale? Entonces, mi mensaje final, sí, porque esto nos daría para mucho tiempo, es que al final la velocidad va a seguir estando, ¿no? Como veis ahí. Es decir, la velocidad va a ir yendo a más y que seguramente sea exponencial, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces, probablemente la velocidad vaya más, pero cuando empezamos por el título, ¿no? Si la cultura se una estrategia, intenta en estos minutos demostraros que no solo necesitamos cultura ni solo necesitamos estrategia. Recordad, necesitamos cabeza, corazón y manos, ¿no? Y si tuviese que terminar con una tercera reformulación de la cita del pobre Peter Drucker, que como digo, si me viese diría, este tío quién se cree para reformular mis citas, sí, para mí lo más importante, pese a todo, es la acción, ¿no? Es decir, por mucho que hablemos de cultura, por mucho que hablemos de estrategia y de propósito, por eso hablo, no hay ningún tipo de desayuno, ¿no? Porque hablábamos de desayuno, si realmente no hay una acción, ¿no? Porque no hay desayuno sin acción para una verdadera transformación. Por lo tanto, mensaje para mí principal es la cultura no se come la estrategia. Si no hacemos nada, velocidad nos come. Así que os invito a que le metáis velocidad en las dos palancas y siempre con corazón y con acción para que consigáis lo que os propongáis en vuestros negocios. Así que muchas gracias, ha sido un placer.